Nuestro informe central a cargo del Bicho Amaral. Sexo, drogas y dinero. ¿Por qué sexo, drogas y dinero? Porque hay denuncias de acoso sexual, ¿no? Sí. Drogas porque hay denuncias de consumo de sustancias consumo extendido, incluso por parte de la oficialidad, ¿no? Y dinero porque hay desde prestamistas, donde curran con la tropa, ¿no? Hasta negocios varios irregulares. Y manejos turbios de dinero. ¿Dónde pasa todo esto? Todo esto pasa en el Batallón de Infantería Mecanizada número 15, en Florida. Y bueno, en primer lugar lo que vamos a ver es esta actividad de los prestamistas y de algunos negocios irregulares que se generan dentro del batallón. Y después vamos a ver qué consecuencias ha habido con este tipo de denuncias. Veamos el informe Sexo, Drogas y Dinero en el Batallón 15, porque todo se sabe. Numerosos soldados denuncian múltiples irregularidades en el batallón número 15 de Florida. Negocios irregulares, dudosos manejos del dinero, presencia de prestamistas y hasta acoso sexual son parte de las denuncias sobre el batallón 15. Todo comenzó con la investigación a un suboficial que prestaba dinero a sus camaradas, a veces con tasas del 100% y otras veces sin intereses. El sargento Marcio Núñez admitió que hacía eso, fue degradado y sancionado con 30 días de arresto a rigor. Pero a su vez denunció que en el batallón 15 había otros prestamistas y varios soldados lo confirmaron a santo y seña. Sí, hay verdaderos prestamistas que siguen ahí en el batallón 15. Un préstamo clandestino. Incluso sé que hay uno que está, el sargento Alves, y era terrible facho. Facho descarado, ¿viste? Que presionaba a los gurises más nuevos, ¿viste? Sí, y ponía carita de malo, pero un facho bárbaro. Y la gurizada cae, están pelados, necesitan guita, como tiene tanto descuento y esto y lo otro. Llega un momento que necesitas, y degradaron a uno ahora. Pero los que realmente todavía están metidos, los oficiales sabían, están ahí todavía. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estaba primero Duarte también involucrado, prestamista. Estaba un cabo de segunda, José Rivero, y Enrique Alves, sargento. Usted sacaba un préstamo, ellos le cobraban el doble y se quedaban con su tarjeta. Llegado el día del cobro, usted iba a cobrar, ellos tenían su tarjeta, iban con usted. Vamos, si usted había pedido 6.000 pesos, ellos tenían que cobrarle 12. Pero si iban y sacaban los 12 de su tarjeta, y si a usted le sobraba plata, le sobraba, y si no le sobraba, a ellos no le importaba. Pero si a vos te sacan las tarjetas, la podés denunciar en el banco. Si vos le hacías esa jugada, como ellos eran clase y nosotros soldados, lo que hacían ellos, nos ponían arrestados. De todas maneras, según para qué fuera usado el dinero, algunos de los prestamistas cobraban intereses o no. Si era para la joda, era un interés, y si era para necesidades, había muchas veces que no se le cobraba ningún interés. Estaba la noche, allí en Florida, un polvo, 1.850 pesos, 15 minutos. Si podían pagar un polvo, 1.850 pesos, un interés no le iba a doler nada. Si pedía 1.000, pagaba 2. ¿Qué cantidad de prestamistas había? Era mucho. Cabos, sargentos, soldados. ¿Los oficiales sabían que eso pasaba? Que habían choferes de jefe. De jefes oficiales. Que prestaban plata delante de ellos, no hacían nada. Sabían que existía esa... Sabían. Ellos estaban conscientes de lo que había ahí. El cabo Robert Almeida admite que era uno de los que prestaba dinero a sus camaradas en el batallón 15 de Florida. Yo fui uno, no tengo por qué de mentirle nada o algo. Por ejemplo, si un camarada me venía y me pedía plata, yo iba y le prestaba. No te voy a decir que no, está mal, pues yo le decía, yo si te presto me pagás, ¿entendés? Con un interés, porque es mi plata, ¿entendés? Pero respecto a eso, hay mucha gente tapada que lo hacía y no, por favor, que no lo vayas a acusar. Por ejemplo, tenés al sargento Enrique Alves, y ese sargento prestaba plata. Y él nunca, no, yo no lo hice, yo no. Yo prestaba a las personas de confianza. Es más, era para ayudarlo a muchos, no le cobré tampoco. Lo prestaba para ayudarlo. No te voy a decir que no, a mi beneficio también yo prestaba, no te voy a decir que no. Claro. Cuando ingresé había una cooperativa de préstamos en el batallón, que era manejada por el segundo jefe, y había un capitán que era el tesorero y
funcionó hasta 2012. ¿Era legal? No, era ilegal, era en negro dentro del batallón. Si quería ser socio, le cobraban la cuota de socio y si usted pedía un préstamo, le ponían los intereses como cualquier otra casa afuera y era manejada por los oficiales. Y si usted no pagaba o no llegaba a la cuota, no saber administrar sus saberes, sanción. Arresto. Arresto. Hasta que le llegaron una denuncia y ellos hicieron como siempre, la hicieron desaparecer. Para algunos devolvieron la cuota de socio, para otros no. Siempre hubo soldados, sargentos, cabos, siempre hubo uno que prestaba, ¿entiendes? Así sea con interés, a veces no con interés, pero siempre se prestó plata. Hasta el día de la fecha hay prestamistas. En algún momento me contaron de que algunos prestamistas se quedaban con las tarjetas de cobro. Sí, había de eso, sí. Había uno de ellos que tenía más de 20 tarjetas. Sí, el milico es bicho también. El milico la denunciaba como perdida, andaba a llorar el cuartito y después iba y la cobraba en el banco y hacía una tarjeta nueva. ¿Había prestamistas ahí en el... ¿Cómo era el tema de Sí, había muchísimos. Generalmente los sargentos y los oficiales, que eran los que prestaban dinero. Y muchas veces apretaban. Y si vos me sacás un préstamo conmigo, yo te perdono sanciones o te cuido un poquito más. Había mucho de eso. O te saco trabajo a vos y le pongo al otro. Pero cuando el año pasado saltó la denuncia por los préstamos, el sargento Marcio Núñez denunció otro cúmulo de irregularidades que ocurrían en el batallón de infantería mecanizada número 15 de Florida, que otros soldados refrendaron a santo y seña. Para empezar, en un negocio que es extendido en el ejército, la venta de leña. La traían de un monte que habían arreglado. De un privado. De un monte privado que habían arreglado y al dueño le sacaban tanta leña, por ejemplo, una carga de leña, y después sacaban ellos, por ejemplo, por decirte, una carga de leña para el dueño y otras 2 para ellos. Y así lo hacían. ¿Con soldados? Con soldados, obviamente. ¿Trabajando? Soldados, sí. Gratis. O sea, trabajando sí, gratis. No por... No por nada extra. No por nada extra. Lo único extra que podrían tener, que te digo que capaz que le daban algunos días libres, pero de beneficio económico ninguno. En el ámbito militar dicen que son los curros de los oficiales. Se vendía para Montevideo, para Florida, iba a Canelones, o sea, en camiones militares obviamente se hacía con el combustible de la unidad. ¿Y ese dinero dónde iba a parar? Ese dinero desaparecía y ese dinero de la gente que trabajaba con eso, o sea, el jefe y el segundo, de algunos de los capitanes que trabajaba ahí. Y ahí actualmente en Florida se cocina solo con gas, así que no van a tener que poner que utilizan también para beneficio del batallón, solo se vende esa leña. ¿Sabés más o menos cuánto dinero hacen con ese negocio? Ellos venden hasta 3 pesos el kilo de leña, traen 2, 3 camiones por semana y deben traer unos 6.000 kilos, 18.000 pesos por semana. ¿Utilizan personal del batallón? Sí, hay un cabo a cargo con 4 o 5 soldados. Están usando el soldado que está al servicio del ejército como para servicio de particulares. ¿Participaste alguna vez de la venta de leña? Sí, claro. Como le digo, yo como conductor ahí salía a hacer entregas. Los soldados son traídos al medio del monte, donde deben pasar una semana, acampar, cocinarse y pasar todos esos días incluso sin bañarse, porque aunque estén cerca del río Santa Lucía, a veces el tiempo y el frío no lo permiten. Te mandan con tantos víveres, con carne, una olla, tipo un colchón, la ropa ahí de cama y al piso, unas cuchetas ahí, sin bañarte. Pasas todo el día laburando ahí, cortando leña y todavía tienes que llegar a cocinar. ¿Cuántos días pasabas así? Una semana, todo por un beneficio, por 2 días de licencia para poder venir. Por 7 días o 10 días van ahí para el monte y la situación es precaria, o sea, no hay un lugar donde bañarse, duermen en carpas, en malas situaciones. Las circunstancias que están esa gente ahí son precarias. O lo hacen por a cambio de unos días de licencia o algo, o porque muchas veces también sos ordenado. Por la orden. Por la orden. Nadie le va a decir, no, yo no voy. No. Se tiene que ir sí o sí. Tenés el negocio de la leña, que la vendían a los civiles y teníamos que llevar de madrugada. Íbamos de madrugada a la casa de los civiles a descargar leña.
Otro negocio irregular era el de la fabricación de bloques para la construcción. Otra irregularidad que podés, utilizaban la porla del batallón para construir bloques y venderlos. Hay una cuadrilla que está dedicadamente a hacer bloques y por lo que tengo entendido llegan a hacer 500 bloques por día. También se recibieron muchos pedidos de empresas. La empresa misma de Durazno compraba de 5 o 10 mil bloques. Entra mucha plata. No hay una bolsa de Portland comprada con esa plata. No hay una bolsa de Portland comprada con esa plata. Lo que manda el ejército para construir, hacen bloques y de esos bloques los venden. Y te puedo decir que desde que está el batallón, que fue en 2013 para ahí, a la fecha, más de 100.000 bloques, 120.000 bloques por 20. ¿Por 20 qué? El 20 pesos. 20 pesos bloques. 2.400.000 pesos. Si te digo que mueve plata. Eso se vendía muchísimos bloques, camiones por semana, varios. A civiles. A civiles, claro. Se vendía para los civiles, barracos, cualquier lado. Donde pedían, se llevaba. De la brigada mandaban clientes para comprar en la unidad, entonces como que claro. el coronel, que era el comandante de brigada, lo sabía, estoy seguro. Claro. Y asimismo más arriba lo sabían también. ¿Vos estuviste en otras unidades y otros cuarteles? Claro. ¿Y estas cosas son generalizadas? Igual. No a tanto nivel, pero pasaba lo mismo. Y en el 13 en Durazno pasaba lo mismo. Donde todo era comerciable, todo lo que se puede sacar un mango se le sacaba. Todo lo que se puede sacar un mango se le sacaba. Y a su vez, el hecho de que hubiera tanta gente destinada a trabajar en tareas ajenas al ejército obligaba a otros soldados a cubrir muchas guardias. No había gente para la guardia, porque estaba toda la gente desviada para otro trabajo. Y alguien tenía que cumplir las guardias y eran guardias insanas, eran de 3 días, ¿entendés? ¿Cada cuánto te toca una guardia? Te tendría que tocar una vez por semana y un día. En el 15, por ejemplo, entrabas 3 días y entrabas 2 veces en la semana entera igual. Porque la otra gente estaba haciendo bloques. Y a veces había gente que no alcanzaba a la gente para hacer guardias. Había tanta gente en los bloques que, bueno, la gente de los bloques marchaba a la guardia también. Es un negocio, nada más que con fachada de ejército. Pero además de esos negocios, varios soldados denuncian que parte de los víveres que llevaban al batallón de infantería número 15 de Florida eran comercializados. Todo lo que viene del víveres, de la comida que van para la olla, supuestamente van para la olla del soldado, no. Eso es todo un negocio, se vende, se hace negocio. ¿A dónde se vende? Hay un comercio en plena Florida, se llama Fierro, que ahí todo lo que venía se iba para ahí y le daban plata al ejército. Era un negocio, como te estoy diciendo, sí. Que a quien le favorecía, obviamente, a los superiores que estaban ahí. Se calcula lo que se va a utilizar trimestralmente y de ahí lo que sobra, todo para un mayorista que hay ahí en Florida. ¿Se le vende al mayorista? Se le vende, muchas veces cambian las necesidades que tienen, como para la siesta de batallón, para mejora de casino. Hay una orden de comer la misma comida de rancho, pocas veces se cumplió. ¿Los oficiales comen otra comida? Oficiales, palabra mayor en el ejército. Siempre va a ser. Está el oficial y después está lo que dijo Mujica, los carnes con ojos, que somos nosotros. Esto no se arregla amontonando carne con ojo con uniforme. La idea principal nació, porque eso se hizo para cambiar algunas cosas, porque a veces, por ejemplo, faltaban, no sé, condimento, alguna cosa que no había. Pero después se avivaron y se hicieron cargo otras personas, entonces lo que hacían era llevar, no sé, 30 barras de dulce de 5 kilos, por ejemplo. Nos daban dulce de postre y los dulces lo cambiaban. Pasaba con leche en polvo, no te faltaban 2 kilos, te faltaban 10 bolsas de 25 a veces, y esas bolsas las llevaban y las cambiaban. ¿Y las cambiaban? ¿Por qué las cambiaban? Por dinero, o sea, ¿Directamente por dinero? Claro, por dinero, y ahí cambió, no era por víveres, sino era por dinero. Con la comida a mí me pasó una vez, por ejemplo, me mandaron de custodia en el camión a una distribuidora de acá de Florida, por ejemplo, y con toda la lona tapada el camión atrás. Y llevaban, por ejemplo, comestibles que le mandan del CIE para acá o que mandan para el batallón. Y eso para la fiesta de ellos que tenían, por ejemplo, cuando hacían algo ellos, los oficiales, y la pagaban acá con las cosas de los soldados. Yo era conductor en ese entonces y ahí me daban la orden de llevar el vehículo hacia donde permanecían ahí los víveres. Mandaban a 2 o 3 milicos a cargar todo eso arriba de un camión y de todo un poco de comestibles, y se lo entregaban todo ahí para el mercado Los Fierros. Les llevaban todo para ahí. La mitad de las cosas que llegaban de víveres se llevaban para ahí.
¿Qué tipo de víveres eran? ¿Arroz? Y arroz, fideo, leche en polvo, azúcar, todo. Pero era todo para mejorar el rancho de los oficiales, ¿no? Llegamos hasta Florida para indagar sobre los negocios irregulares que denuncian soldados del Batallón de Infantería Mecanizada número 15. Y así fuimos hasta el mayorista que los soldados señalan como el destino de parte de los víveres del batallón. Hola, quería buscar al encargado o al dueño. La hermana puede andar enfrente, me tocó Gabriela enfrente a Nicaraya. A ver, gracias. ¿Vos sos? Andrés. Quería hablar con algún encargado o lo que sea. Yo soy el encargado. ¿Ustedes comercializan alimentos con el ejército? ¿Le compran alimentos al ejército? No, nosotros le vendemos. Sí. ¿No le compran, comercializan, intercambian alimentos con el ejército? No, le vendemos. ¿Solo le venden? Solo le vendemos porque somos proveedores de varios entes del Estado. Nos señalan que ellos les traen mercadería a ustedes. ¿Ustedes nunca les traen mercadería de ningún tipo? No, nosotros no compramos. No, bueno, pero la sospecha que tienen algunos es que el ejército les vende víveres a ustedes. Negativo. Nunca pasó eso. Bien seguro. ¿Eh? Yo bien seguro de mi parte. Hay personal que denuncia que los alimentos que le llegan al ejército los traen acá desde el ejército hacia este autoservice, hacia este mayorista. Vienen a comprar, de los distintos batallones vienen a comprar. Sí, está. Ustedes Nosotros no vendemos. No les compran a ellos, es lo que ellos denuncian. No tienen como hacer una boleta, por ejemplo. No, bueno, claro. Podría ahí estar el tipo de irregularidades y eso. ¿Qué parte del personal suele? Te digo, nadie nos puede vender a mejor precio que las propias fábricas que le compramos. Aparte, si nosotros llegamos a tener una irregularidad de esa, perdemos los descuentos, los beneficios que tenemos comprando a las grandes compañías. Muy correctas las declaraciones del comerciante, pero este soldado reveló que él mismo llevó víveres al mayorista escondidos en una ambulancia. ¿Con los víveres había irregularidades también? Y con los víveres también se cargaba en la ambulancia, que era el vehículo más grande y más cerrado que teníamos, que no se podía ver. Se cargaba los víveres que venían para nosotros comer, se cargaba y se llevaba lo de fierro, que ahí se saldaban cuenta que ellos tenían, también con las fiestas y los asados, los whisky que ellos tomaban en el casino, y también para el casino de PS, que era donde nosotros comprábamos, que vendían pancho, choripanes, galletitas, refrescos, eso todo que compraban, pagaban con eso en vez de pagar con plata, porque la plata supuestamente no alcanzaba. Por otra parte, según cuentan los soldados, parte de la carne que llegaba semanalmente al batallón era vendida a precio muy conveniente entre los militares, pero los que más llevaban para sus casas eran, por supuesto, los oficiales. Hay un stock también de la semana anterior y eso, vos por ejemplo, pesabas la carne y te faltaba, no sé, 600 kilos de carne. Y esa carne se la llevaban de la unidad, se la vendían, desaparecía esa carne. Nosotros cumplíamos lo que se tenía que cumplir. Esto va para acá, esto va para allá, esto es lo que se va para la olla, esto es lo que no va, esto es lo que se come y esto es lo que no, esto es lo que se vende, esto es lo que se lleva a tal auto de tal matrícula que está en el estacionamiento, que hay que cargarlo con tal caja de carne, pulpa, esto y lo otro, ¿entendés? Y esos autos con tal matrícula eran superiores. A eso mismo, oficiales, superiores, incluso se vendía para el propio soldado, pero los soldados lo que generalmente compraban era pollo y cerdo. Las carnes que venían en cajas, todo de primera, que supuestamente era para el consumo del soldado, iba toda destinada al negocio. Pero vos fuiste testigo ocular. Sí, yo lo hice bajo órdenes, o sea, tenía ¿Qué hiciste bajo órdenes? Bueno, tengo que poner cuántos kilos de carne en tal lado, esto va para este auto, y ese auto se lo llevaba. La venta de carne, que eso para el subalterno vendían tantos kilos, y venían los de afuera y llevaban muchos más kilos. Eso no, si la ley es pareja es para todos. Vos podías acceder muy poco cantidad de carne. Claro, y para ellos oficiales llevaban más. Y a veces no vendían para nosotros, para llevar para ellos. No vendían para nosotros, para llevar para ellos. Y lógicamente todo esto repercute en la calidad de la comida que consumen diariamente los soldados. El rancho tuvo un tiempo terrible. Llegaban a veces antiguamente a pasar 2 semanas y siempre era cazuela de mondongo. Los oficiales tienen gente para que les sirvan, para que le cocinen, para todo, y no tiene nada que ver con la comida del personal subalterno. Es 10 veces mejor que la comida que le dan a la tropa. Las cosas buenas las apartaban,
aparte de los oficiales, ¿no? Qué bonito, ¿no? Porque uno cuando habla de militares lo asocia a determinados valores, ¿no? La rectitud, la disciplina, honor. ¿no? El honor, claro, ¿no? Todo lo contrario es lo que pasa acá. Y la otra reflexión, vos hiciste un informe, me acuerdo, sobre Blandengues el año pasado, ya lo vamos a traer a colación. ¿Estas cosas pasan solo en el batallón 15 de Florida, que es donde te concentraste en la investigación? No, ¿Por qué va a pasar solo ahí, no? Esto pasa en todo el país, en muchos unidades militares. Mirá los mensajes. Pero ¿qué pasa? Yo en los últimos años he hablado en los últimos 2, 3 años he hablado con decenas de soldados. Sí. Decenas de soldados. ¿Cuál es el problema? El temor. Hablar y salir a denunciar. Bueno, de los que te hablan acá, muchos dejaron de serlo. Claro, ¿no? En el caso de Blandengues y en el caso del 15 se juntó gente que tenía muchas ganas de salir a hablar. Pero bueno, mirá, voy a leerte algunos de los que están llegando ahora, ¿no? Mientras ven el informe. No digan mi nombre porque soy esposa de un militar. Lo de venta de leña, aceite, gasoil, carne, etcétera, y miles de irregularidades más suceden en el grupo de artillería de Flores. Otro dice, eso que pasa ahí pasa en todos los cuarteles. Otro dice, corrupción hay en todas las unidades, es indignante. Otro dice, Nacho, esto pasa en todos los cuarteles. Fui militar en San Ramón, 6 de caballería, se vendía leña a civiles, lo mismo que acá, ¿no? Claro. Y bloques también, y nunca se veía esa plata, ¿no? Y así. Sí, todo así. A mí me da mucha bronca todo esto que mostramos porque estamos hablando de soldados que, como decíamos, vienen de los sectores más postergados del país, porque es gente que está necesitando muchas veces un trabajo. Cobran salarios muy bajos, pasan muchas penurias y todo esto es un abuso sobre esas personas para hacerlos trabajar, porque si no los arrestamos. Uno me decía, no, tienen la idea de que los soldados nos pasamos tomando mate en el cuartel. Nos hacen trabajar como loco todo el tiempo por una plata, por un beneficio que no tienen y que genera una plata que no se sabe a dónde va a parar. Por curros de los de arriba, ¿no? Sí. Cortando leña en el monte, ¿no? Los pobres soldados durante una semana para que después el otro se lo venda a civiles. Nacho, otro mensaje llega ahora. En Caballería de Durazno le venden la carne de la unidad, al personal subalterno, algo parecido. Es lo que mostramos, la carne que tiene que ir al plato, al rancho, para que el tipo no coma 2 semanas o 3 semanas seguidas mondongo. La carne que tiene que ir, agarran y se la venden a precio barato al personal de la unidad o la usan para fabricar, elaborar cosas que vamos a ver más adelante. Ahora, algunas de estas cosas fueron investigadas. Empecemos con la actividad de los prestamistas. Algunos de los entrevistados te reconocía que lo hacía, ¿no? Sí. Cosas irregulares. Sí, ese justo no fue sancionado porque ya está fuera del ejército. En el ejército hubo un total de 4 investigaciones a partir la primera la que terminó con la sanción y arresto de rigor por 30 días al sargento Marcio Núñez. Pero después cuando él va y devuelve, dice, no, pero me sancionan a mí, pero que hay más prestamistas y hay todo esto, se generan varias investigaciones más. En definitiva, por la presencia de prestamistas, además de Marcio Núñez, fue sancionado el jefe del batallón, el teniente coronel Martín Albrié, con 2 días de arresto a rigor por no haber tomado medidas de control ni de investigación, aunque había sido alertado por los superiores. Vamos a seguir, nos alternamos porque es mucho, ¿no? Al segundo jefe, mayor José Blanco, 3 días por lo arresto mismo, simple. Arresto simple es eso, ¿no? Claro. Al capitán Edgardo Llobet, 4 días de arresto simple por falta de control al desconocer que había prestamistas. Al alférez Bruno Ramos, 3 días de arresto a rigor por pedirle plata prestada. A Marcio Núñez, porque tenía un problema con la madre. Tenía un problema de salud la madre, necesitaba plata y le pidió a él. Al sargento primero Richard Duarte, 3 días de arresto simple por desconocer que el personal subalterno prestaba plata, aunque algunos lo señalan a él como prestamista también, y bueno, él lo niega. Después sancionaron a 2 soldados, a uno por mentir en las investigaciones y a otro por dejar dudas en sus declaraciones, ¿no? Me siguen llegando mensajes, dice, eso que pasa en el 15 de Florida ocurre también en el 4 de Colonia del Sacramento, en Rivera, no te digo, es tal cual, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Todo. En Rivera, claro, pero muchos me han llamado de esos lugares, lo que pasa que después me dicen, no puedo. En los últimos 2 años me han llamado de todos lados, desde que empezamos con el robo de la nafta en la Fuerza Aérea. ¿Te acordás? En Rivera robaban de lo que debían cocinar para los soldados
si entre el mayor y un sargento hacían viandas y vendían a precios muy bajos. Después de una denuncia más alto nivel, en 48 horas terminaron con todo, similar a lo que comentan hoy con el programa. Bueno, ¿se investigaron estos temas denunciados? ¿Qué pasó? ¿Qué bueno, cuando se hicieron esas investigaciones, obviamente, la venta de leña, los bloques, todo eso, no llegaron a ninguna conclusión. Lo que sí sancionaron al hermano de Marcio Núñez, Anderson Núñez, lo sancionaron porque cuando fueron a investigar el desvío de los víveres, entrevistaron a 5 personas. Él dijo, no, sí, a mí me hicieron llevar, yo lo llevé por una orden víveres al lugar de los fierros, al mayorista este. Sí. Y los otros 4 dijeron que no. Entonces lo sancionaron con 8 días de arresto por tener una declaración diferente a la de los otros 4. ¿Está? ¿Y por qué lo de la leña y los bloques no llegó a nada? No sé, sí, supongo. Es algo que pasa en todos lados, ¿no? Pasa en todos lados, ¿no? Es irregular. Yo creo que está asumido que como el ejército, para las Fuerzas Armadas se destina un presupuesto bajo, como que ellos generen ganancias, economías internas y cooperativas. Pero ¿a dónde termina ese dinero? No se sabe. Sí, ¿quién se lleva la plata de la leña? Bueno, les dicen, es para mejorar el rancho, pero no mejora el rancho, al contrario, empeora. Bueno, y hubo más sanciones, ¿no? Sí, sancionaron al capitán Edgardo Llobet y al sargento primero Richard Duarte porque organizaron una colecta para comprar unos sillones para el casino de oficiales, pero que en realidad esos sillones después terminaron en la casa del capitán. Ajá, qué lindo. Mirá, atendete este mensaje. Me lo pasa Patricia Martín ahora porque están escribiendo de todos lados. Sí. En Paysandú acaban de suspender las actividades de monte a partir de esta noche. A partir de esta noche, ¿será casualidad? Me pregunto. Pero viste en las condiciones que van esos soldados a monte. Sí. Pero... a no bañarse una semana. A tener que cortar leña todo el día y después tener que ir y cocinarse y dormir a monte. Pero ponele que eso, bueno, sos soldado, vas a ir a la guerra, no. El tema es que lo hagas para que el otro cure. Claro, porque me dicen, si a mí me están instruyendo para ir a defender la patria, sí, yo duermo a monte y bueno, son soldados, son soldados. Pero me está mandando para otra cosa. Es para tu curro. Claro. No, terrible. Bueno, vamos a hacer un corte y después venimos con la segunda parte que tiene que ver con consumo de drogas y con acoso sexual, ¿no? Contra algunos de estos soldados, porque todo se sabe. Pero volviendo a nuestro informe, seguimos recibiendo mensajes. Sí, yo aclaré una cosa. Primero que dije que había sancionado un capitán Llobet por la maniobra esa de los sillones, era el capitán García, en realidad un capitán García por la maniobra de los sillones. Y otra cosa que quiero aclarar, más allá de que hubo 4 investigaciones en el ejército, en marzo empezó una investigación en el Ministerio de Defensa. Una investigación que todavía está en curso, así que veremos en qué rumbo llega el ministerio y ya no el ejército. Bueno, me imagino que Javier García, si está de vacaciones, después pedirá la grabación de este programa, porque muchas cosas como ministro de Defensa le deben preocupar. Pero vamos a ver más irregularidades, ¿verdad? Sí, vimos de todo tipo de irregularidades, pero ahora vamos a ver qué irregularidades hay sobre el manejo del combustible. También me están llegando mensajes de otros batallones en donde se llevaban los tanques de combustible rodando por la calle. No, joder, es increíble, es increíble. Bueno, no solo eso, sino también denuncias de acoso sexual, consumo de drogas, porque todo se sabe. Entre las irregularidades en el batallón de infantería mecanizada número 15 de Florida, denunciadas por varios soldados, está el manejo del combustible. Según cuenta este militar, parte del combustible que llegaba al batallón era transferido a una casa de repuestos de Florida. Traían combustible para acá, se traía antiguamente a granel. Después aparecieron unos TAC que empezaron a depositar en los TAC y se levantaban a estación de servicio. En la estación de servicio que la brigada mandaba un radio para acá, para la unidad, que depositaban tanto combustible, por ejemplo, que depositaban 1000 litros de combustible, el mayor hacía depositar 400 litros de gasoil común para la cuenta de Hernández Repuesto. En la estación de servicio nosotros le decíamos, vengo a transferir 400 litros para la cuenta de Hernández. Ellos la transferencia la convertían en plata, en dinero, ¿verdad? Para supuestos pagos de repuestos que se compraban para la unidad. No era una vez al mes que se hacía ese depósito en esa cuenta, eran varias veces. Los repuestos que se compraban eran
repuestos mínimos, algún filtro de gasoil, algún filtro de aceite, alguna mica para los vehículos cuando se rompía, cosas chicas así. Y este ex soldado del batallón explica una forma distinta de operar en el cambio de combustibles y aceite con el repuestero de Florida. Yo estando en el taller vi irregularidades con el tema de aceite. Decían que el aceite estaba viejo y pedían más aceite a Montevideo. Y el aceite que tenían ahí estaba bien y lo negociaban con una casa de repuesto en Florida. ¿Cómo lo negociaban? ¿Le vendían el aceite? Sí, lo usaban como forma de pago, porque los repuestos que compraban allá en Florida, viendo varias casas de repuesto, compraban solo de esa casa de repuesto, que es el Chueco. Y vamos a poner un ejemplo, un tornillo valía 50 pesos, Chueco le cobraba 200 al batallón. Chueco le cobraba 200 al batallón. Y ahí el batallón pagaba parte plata y parte combustible, gasoil y aceite. ¿Cómo le entregaban el combustible o el aceite? No le llevaban directo a la casa, no. Él iba en su camión, su camioneta al cuartel y levantaba. Solo que en la casa de repuestos, le pongo ejemplo una bomba que fueron a buscar de combustible. En Montevideo le salía 5.000 pesos y Hernández Repuestos le vende por 25. Y la orden era levantar todos los repuestos en Hernández Repuestos. Y la orden era levantar todos los repuestos en Hernández Repuestos. Pero ahí pueden decir, bueno, como no teníamos plata, cambiábamos nafta por un repuesto. Pero la plata para los repuestos siempre, si lo pedían y eso, lo comunicaban y les mandaba. Entonces eso, en algún lugar... En algún momento siempre había. Lo mismo que, por ejemplo... Alguien se quedaba con plata. Alguien se quedaba con plata. Cuando venían, por ejemplo, solicitábamos repuestos para vehículos nuevos y no se cambiaban y se los vendía nuevos. Por ejemplo, ruedas, algún repuesto que lo mandaban de Montevideo, lo vendían ahí. Y entonces fuimos a Florida a preguntarle al Chueco Hernández, de Hernández Repuestos, cuál era su relación comercial con el batallón. ¿Sos vos el Chueco Hernández? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Ustedes tienen negocios con el ejército? Sí. ¿Venta de repuestos? Claro. ¿Ustedes le compran combustible o algo al ejército? ¿Cómo son los negocios? ¿Son por licitaciones, por compras directas? De todo tipo. ¿Qué le venden? ¿Por qué montos? ¿Cada cuánto? No es mucho. Apuntá por otro lado. Vos ya que me ponen mal eso. No sé por qué. ¿Ellos tienen cuenta acá? A veces sí, a veces, o sea... ¿Cómo se genera esa cuenta? A veces llevan alguna cosa y la vienen y la pagan después. Digo, no es cuenta. No tienen cuenta porque acá tengo un documento donde aparece una cuenta con un saldo a favor de 10.500 pesos. ¿Y eso dónde? Acá 10.520 pesos a recibir de tu parte, el ejército. Y en realidad eso lo toman como una cuenta a favor para comprar repuestos. Lo que explican ¿Dónde es eso? El ejército, del batallón. Pero además, los jefes del Batallón 15 de Florida tenían otras avivadas. Cuando el Sistema Nacional de Emergencia convocaba a personal de ese cuartel, se hacían algunas trampas en las rendiciones de los gastos. A nosotros nos decían, ¿cuánto gastaste combustible? Yo, por ejemplo, cuando estaba en la camioneta, ¿cuánto gastaste combustible en la camioneta? Y gasté medio tanque. Vamos a decir que gastamos 2 tanques. ¿Quién decía eso? Los tenientes y el teniente coronel llevaban el balance del combustible de lo que se gastaba cuando se había el tema de inundación. Nosotros hacíamos el apoyo. Se iba con un camión cisterna, que eran unos tanques de agua adaptados atrás del camión, a surtir para afuera de los pueblos cuando había escasez de agua. Si el camión gastaba un tanque de combustible, ellos ponían que el camión había gastado 2 tanques de combustible. Otro ámbito en el que había problemas con el dinero era la cantina del personal subalterno. Yo estaba subencargado de la cantina. Vendíamos para los militares cosas de comer, refresco, bebida. Los señores oficiales nos pedían que le mande refresco, que le mande cerveza. Llegaba a fin de mes y muchas veces no había de dónde sacar la plata. Y a vos te queda un pozo. ¿De dónde salía la plata para cubrir si había un pozo? Salía de nosotros, los que trabajábamos en la cantina, que muchas veces poníamos la plata nosotros. Tenían que poner plata por lo que no habían pagado los oficiales. No pagaron. Cuando se cerró la primera vez la cantina,
Los señores oficiales a nosotros nos clavaron con 90.000 pesos en mercadería. Nos clavaron con 90.000 pesos en mercadería. Tuvieron que poner plata para... Claro, para seguir manteniendo la cantina. Lo único que tuvimos que hacer es no darle más fiado. Teníamos que... Cobrarle en el instante. Cobrar en el instante porque si no, no volvía la plata. Le ibas a cobrar después. Al final quedaba el nada. Y a un oficial no le podés hacer mucho revuelo. Al oficial vas y le decís, mire, mi capitán, mi alférez, mi teniente, le ando cobrando la cuenta. Después voy por allá. Mucho más berrinche no podés hacer. No, ¿qué? ¿Estás buscando no salir y no ver a tu familia? Claro, vienen los arrestas. Había una cantina en el batallón, no se ajustaba tampoco a las medidas. La cantina que tiene que ser regularizada por el CIE, no cobrar un 10% más caro de las cosas que se venden. Ahí en la cantina de ahí te puedo decir que daba entre 100 y 150.000 pesos de ganancia mensual. Al rancho, que es la comida con que se alimenta la tropa, le sacaban la carne y se la vendían a los cantineros del batallón para elaborar milanesas y otros productos y después vendérselos a los soldados. Era un negocio tremendo, que el soldado no quiera comer en donde tiene que comer para no gastar y que coma en la cantina, tremendo negocio. La comida es mala, que pobre gente que iba a comer. Bueno, vamos a comer un pancho en la cantina. O la carne a veces que faltaba en el plato iba a parar a que compráramos. Era muy común, por ejemplo, en los momentos que, por ejemplo, hacían para vender milanesas, de hacer que la comida saliera mal, para que la gente no comiera comida y comprara milanesas. El consumo de un batallón era un negocio. Lo que trabajaba el batallón era otro negocio, porque la fuerza de producción para producir los bloques era otro negocio. Pero además de que los soldados tenían que gastar dinero dentro del cuartel, lo que afectaba a sus magros ingresos, les hacían descuentos cuyos beneficios después no se veían. Y te venían cuentos bizarros, loco, que al final tu sueldo terminaba en nada y si no pagabas eso, te terminabas arrestado. El fondo de auxilio, que era 50 pesos. Después el fondo de deporte y recreación, que era 50 también. Después, por ejemplo, tenías el fondo que era para medicamentos. O sea, era todo obligatorio, obviamente, no había nada que no fuera obligatorio, que era 50 pesos. Después la compañía también te cobraban, que era 50 pesos. Después, por ejemplo, el regalo de Reyes para los que tenían hijos era 50 pesos más. Y no todos los fondos se usaban, efectivamente, Y ¿no? es que la mayoría creo que ninguno se usaba. O sea, el fin no lo cumplía ninguno. El fin no lo cumplía ninguno. Eran, por lo menos en mi unidad, 245 pesos por soldado, que si sumás por los 200 y pico que somos de efectivo, son 50 y pico de mil pesos que iba para la caja chica. Siempre te van a decir que es invertida en la mejora de la unidad del 15. Capaz que el 15 sea el batallón que le entra más plata de todas las unidades del ejército. Me puedo decir por qué. ¿Por los negocios? Por todos los negocios. Por todos los negocios. Llegado el momento, Tutela Social mandaba para la unidad 270.000 pesos para regalos de Reyes. Entonces sumaban casi 300.000, lo cual iban a ver los judíos, entonces, no sé, gastaban 25.000 y la otra parte del dinero desaparecía. Muchas veces había líos porque nadie quería los regalos porque eran como de mala calidad. Se lo reclamé en su momento que por qué no gastaban todo el dinero y me dijeron que eso lo iban a usar para el año siguiente. En el siguiente, pues de la misma forma, entonces en su momento yo lo reclamé y me dijeron que eso no tenía por qué meterme, de que no era asunto mío. Todos los meses, por ejemplo, y me parece que lo hacían a una gran cantidad, les contaban 600 pesos por ahí, aparte de todo lo que le sacaban, como deudas que teníamos con la unidad. Iba a quejarme, bueno, son 600 pesos, pero... Y después yo empecé como a correr la voz y mucha gente a todo el mundo le pasaba lo mismo. ¿Y a santo de qué eran 600 pesos? Nada, les contaban tranquilamente a descuento. El último informe de ustedes modificó un montón de cosas en el ejército. Este soldado alude a algunas prácticas que habían sido denunciadas por Santo y Seña el año pasado cuando abordamos las irregularidades dentro del regimiento de blandengues. Le sirvió un montón porque mejoró la calidad de la comida, también el tema de los descuentos irregulares que no se hacían. Después que ustedes hicieron el informe, ya nos dieron unas planillas para firmar como que nosotros estaba conforme. Todo aquel que no ponía no conforme, ya le dejaban de pasar el descuento.
Pero además de los negocios y de los manejos dudosos del dinero, en el Batallón 15 de Florida se han dado otras situaciones muy turbias, como el acoso sexual. Por ejemplo, el ex soldado Wilker Bonete denuncia al responsable del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Florida, Cono Arrúa. Del señor Cono Arrúa, que acosaba a los militares. ¿A vos te acosó? A mí como quien dice, a lo bruto cada día me llevó la carga. Y yo lo tranqué. Fue en un momento que yo estaba manejando por el jefe, me pidieron para que si podía traerlo al Carnaval de Artigas. Le dije que sí. ¿Por qué un militar tenía que llevar a Cono Arrúa al Carnaval de Artigas? Cono Arrúa le pidió, porque Cono Arrúa era como un tercer jefe dentro del batallón. Y ahí él fue y le pidió al jefe si tenía algún chofer de Artigas que lo pudiera llevar, que conociera Artigas. Él dijo, mi conductor es de Artigas. Dice, ¿será que no me puede llevar? Me preguntaron, me plantearon, yo justito había solicitado para viajar para el Carnaval de Artigas y ahí me entraron con la propuesta. Porque también ahí me habían dado menos días. Yo había solicitado 4 días y me dieron 2. Y con él me iban a dar una semana. Lo traje, todo bien, acá, el hombre desfiló ahí. El momento que regresamos a Florida, yo le dije, me voy para el cuartel. Y él me dijo, no, me llevas hasta casa. En el momento que llegamos a la casa de él, él me lleva la carga. Y ahí yo fui para el carro. Y digo, no, pará acá, esto te estás equivocando. Digo, yo no soy lo que pensaba, digo. Yo acá a mí me pidieron para manejarte, no, nada más, digo. Y ahí agarré mi mochila que tenía dentro del auto y me fui a la casa de él. Me fui caminando de la casa de él al cuartel. ¿Y qué consecuencia tuvo eso? Y la consecuencia que tuvo eso fue que él fue y se juntó él con el jefe, que era Abreu, en ese momento, y dice que yo andaba diciendo que él era de otro sexo. Sí. Y ahí tomaron la solución de sacarme de conducir la camioneta del jefe. ¿Había sido una propuesta explícita o puede alegar que fue mal interpretado, qué sé yo? No, lo que él quería, yo entendí bien lo que él quería. Él fue directo. Él fue demasiado directo. ¿Te ofreció dinero? Sí, me ofreció dinero, claro. En ese momento ya venía el dinero y yo fui cuando le dije, no, agarré mi mochila del auto y me fui. ¿Cuánto te ofreció? Allí él había sacado 2.000 pesos. ¿Lo hacía con otros soldados? Le había escuchado que ya porque en ese momento como que yo estaba tipo en shock, así no sabía con quién hablar, y justito un día sale una charla tomando mate varios soldados, solo soldados sin ningún clase, sale una charla del famoso Cono Arrúa, y un soldado fue y dijo también que lo había parado en la cabecera del puente, que había un puente que para cruzar a Florida allí, que le tocó bocina, paró en el auto y lo llamó a subir, lo invitó a subir al auto y que le pagaba. Y ahí yo fui y les comenté a la gurisa, digo, che, ustedes saben que a mí me pasó esto y esto, digo, la vuelta que le llevé también, digo, y yo no fui. ¿Y denuncias formales contra Cono Arrúa alguna vez hubo? No que sepa, no, como que teníamos ese pie atrás, porque yo creo que él mandaba más que el jefe, creo, ahí adentro. Entonces llamamos a Cono Arrúa para interrogarlo por la denuncia del ex soldado Wilker Bonete. Hola. Hola, hablo con Cono Arrúa. Sí. Te habla Alejandro Amaral de Santo y Seña, Canal 4. Sí. ¿Qué tal? Te llamo porque estamos en una investigación sobre irregularidades en el Batallón 15 de Florida. Y una de las denuncias que tengo es una denuncia de acoso sexual, un soldado en tu contra, que tú lo acosaste y le ofreciste dinero. Ay, por favor. Eso no. Uh-huh. Y que además eso tuvo consecuencias en su trabajo después. No, mira, sinceramente eso no es así. Sí. Realmente te lo digo así. Yo, nunca, si bien yo estoy muy llegado a las puertas, no. Vos tenías buen vínculo siempre con todos los mandos ahí. Con todos. ¿Ibas seguido al batallón? Yo siempre fui, a todos los batallones voy. No, eso es, qué maldad, ¿no? Bueno, pero es una persona que lo hace dando la cara, al dar la cara ya tiene otro... Bueno, que le dé la cara, yo te digo la verdad, no es así, pero te lo digo de corazón. Incluso que ofreciste dinero. No. 2.000 pesos, ¿ocurrió? No es así. No, te juro que no es así. Con un soldado con el que fuiste al Carnaval de Artigas en un momento que te llevó porque tú le pediste al mando que a ver si te podían llevar hasta Artigas
y él dispuso a un chofer para llevarte. Pero eso es cierto, sí, cómo no. Ajá. Sí, pero no. ¿Viajaste? Nunca pasó nada de eso. Que a la vuelta pasó eso, una cosa. No es así. No es así. No, eso sí que no es cierto. No. ¿Por qué te acusarían de algo así si es mentira? Y yo qué sé, yo no sé, ¿viste? Yo soy una persona muy directa, ¿no? Realmente eso no. Pero si bien Cono Arrúa lo negó, otro soldado ratificó conocer el proceder del encargado del SECOED de Florida. Hubo muchos militares que se quejaron de que Cono Arrúa los acosaba y la unidad le decían que acá no pasó nada porque le trae plata a la unidad. Hace un poco tiempo hubo un informe de un teniente, o sea que era alférez en ese momento, de que se había metido con él y lo convencieron y quedó todo ahí, o sea, no pasó nada. Él les quería pagar y bueno, había mucha gente que cedía y otra gente que no quería acceder, que terminaba siempre peleándose con él. Pero los soldados también señalan a un oficial que incurrió en reiterados acosos sexuales con mujeres uniformadas. Capitán García acosó a un alférez y cuando estaba de misión también lo repatriaron para Uruguay porque se había pasado también, no me acuerdo si fue con personal subalterno o oficial, pero se pasó allá también en la misión. ¿Qué consecuencias tuvo eso? No pasó nada porque es oficial, siempre se cubrían. El alférez que él se pasó ahí en el batallón pidió la baja. Ese alférez se quejó, hizo informe, todo, y siempre quedó todo tapado. Es un problemático, ve una tanga y se descontrola. Además de los manejos turbios y del acoso sexual, en el Batallón 15 de Florida se han dado situaciones violentas en que a algunos militares se les fue la mano, como con el soldado Christopher Echichuri. Yo hacía aproximadamente 90 días que estaba sin viajar a mi ciudad, que yo soy de Rivera. Mi hijo tenía meses, no tenía ni años de vida y solicité para ir a verlo, como yo hacía bastante tiempo que no lo veía y solicité la licencia y me la negaron. Hasta ahora yo también intento entender el por qué me llevaron para el calabozo, sin yo haberme negado a nada, porque solamente había solicitado la licencia. Pediste una licencia y te la negaron y te arrestaron. Me arrestaron como si yo hubiera tenido un acto de indisciplina, pero fue de la nada, porque ni yo entendía por qué estaba yendo para el calabozo. ¿Pensaron que te pusiste impertinente o alguna cosa de esa? O que me iba a escapar, no sé, porque en el momento de calentura, yo qué sé. Pero nunca se me pasó por la cabeza escaparme. Yo no me llevaron para Calabozo, pensé que iba a pasar solo un fin de semana y no di mucha bola porque pensé que iba a pasar solo un fin de semana y me quedé 26 días ahí encerrado, pasando mal. Entonces, de adentro del calabozo solicité la baja, porque ya que no me querían liberar a ver a mi familia, entonces me voy de baja y veo a mi familia cuando quiero. Que me llevaban a bañarme cuando querían, que me llevaban la comida a cualquier hora, que dormía arriba de las parrillas, porque me decían que el colchón era solo de noche para yo dormir, y a veces se olvidaban hasta de llevarme el colchón y dormía arriba de las parrillas. Y un día llegaron unos oficiales, llegó cabos, llegó médicos, enfermeros que trabajaban en el batallón y me querían dar una inyección sin mi consentimiento, sin saber si yo soy alérgico. ¿Te imaginas que si me inyectan un medicamento que soy alérgico me puede pasar a suceder una cosa mayor? Tranquilo, muchacho, ¿viste? ¿Para qué buscar problemas al dedo, muchacho? Mientras un cabo me deshinchaba así, tipo, me apretaba el cuello, otro cabo también que me recuerdo, me apretaba las partes íntimas y ahí me intentaron reducir y bueno, me redujeron y la enfermera en ese entonces me inyectó. Según era un calmante, pero no había necesidad de un calmante, no sé para qué. ¿Pero por qué te hicieron eso? ¿Estabas muy nervioso o ellos entendieron que vos ya estabas sacado, fuera de... No, capaz que era porque en el tanto que yo estaba en el calabozo, yo tenía que pedir para el número de guardia que me estaba cuidando para ir al baño.
y me sacaban a cualquier hora, entonces yo empecé a pedir para ir al baño, porque yo no iba, donde yo como yo no hago mi necesidad. Cuando subieron, que yo pensé que era para ir al baño, subió oficiales, subió cabos, subió todo, subió enfermero. ¿Esa inyección que te dieron, qué efecto hizo? No me hizo ningún efecto, porque si era para calmarme, era para yo haberme dormido después de eso. Más mal quedé por el forcejeo que me apretaba en el cuello y eso que... Te juro que pensé que iba a morir, sinceramente pensé que me iba a morir porque nunca había pasado por una sensación así. Que mareado, no sabía ni dónde estaba parado. Y ahí está, después al tiempo sí que me fui recuperando, fui entrando en sí entonces, pero me quedé despierto hasta las 2, 3 de la mañana y calmante no era. Porque... Tranquilo, muchacho, ¿viste? ¿Para qué buscar problemas al pedo, muchacho? Después de 26 días de arresto, el soldado de Chichuri se fue de baja y en la actualidad trabaja en Porto Alegre. Pero cuando tuvo que renovar un documento uruguayo, se enteró que está requerido por la justicia militar. Otro que sufrió malos tratos y lo obligaron a irse de baja fue el soldado Carlos Lima. Este militar había hecho una denuncia anónima en el Ministerio de Defensa sobre descuentos irregulares en los sueldos, pero en el batallón se enteraron y le hicieron la vida imposible. Lo que pasaba es que había muchos graduados que me hacían abuso de poder y bromas. Y cuando me hacía bromas yo iba y le seguía la corriente. ¿Qué pasa? Que se ve que ellos no les gustaban. Y ahí me sancionaban. Eran cabos, sargentos. Un día que yo estaba con una enfermedad en la sangre, que era sífilis, yo cada 5 minutos me rascaba el cuerpo, que me daba alergia. Y había un cabo que me puso el apodo de perro con sarna. Y también me acusaron diciendo que yo andaba manteniendo relación sexual con la tropa, que yo había contaminado. Me difamaron. Después de muchos malos tratos y sanciones, en el batallón decidieron no renovarle el contrato a Carlos Lima y firmó la baja supuestamente con buena conducta. Pero al tiempo se enteró que le estamparon mala conducta y ahora reclama que le limpien su legajo. Que me limpien así mi nombre. Y este soldado también se fue de baja después de 27 días de arresto a rigor. Y en su peripecia revela que también el consumo de drogas en el batallón era bastante extendido. Y como había orden de que hacerme lo imposible para darme la baja, porque yo ya estaba incomodando, ya no servía más para el giro. El tema de que ya reclamaba las guardias con argumento de que estaba dentro del reglamento, que esto y lo otro, ya eso es un incómodo, ya está despertando gente, acá no levantes el polvito. ¿Ves? Y llegué cansado, loco, no sé qué tuve en la discusión ahí, rompí un vidrio, dejé el fusil y me fui. ¿Qué pasa? Que cuando rompo el vidrio me corto y me desmayé ahí por ahí, perdí sangre. Y al otro día aquel soldado, no sé qué, en el río Santa Lucía, fue un escándalo, ¿viste? Pero claro, se dio todo mal, era para irme a la mierda nomás, simplemente. Y me salió por la culata y bueno, y estaban asustadísimos porque con todo lo que pasó, saltó y este loco que puede hablar y lo que no puede hablar, que no sé qué. Y resulta que me tuvieron 27 días en un calabozo y después de esos 27 días me dieron la baja. A mí me dijeron que yo estaba metido con droga, todo tipo, no, yo sé que capaz que me encontraron marihuana y alcohol ese día que me corté la pata, ¿entendés? Porque salí, fui al liceo, no sé qué, me tomé algo en el camino, pero no, estás alcoholizado. O sea, realmente, si vamos a lo que es la regla para el que maneja, sí, puede estar, no, pero me tomé una cerveza y volví y estaba de guardia de vuelta, ya venía quemado, ¿viste? Se consumía drogas ahí. Y el alto mando consume droga también ahí. La droga era un motivo de... Corría bien ahí, todo el mundo, unos fuman, otros no, otros toman merga, otros no, y era normal. Estoy seguro que más de la mitad de la unidad consume o marihuana o otras cosas. Y eso igual es algo que todo el mundo lo sabe. No podemos consumir ni siquiera marihuana, que es legal, pero para nosotros no es legal. O sea, vos consumís marihuana y eso es causal de baja. ¿En la oficialidad también consumían drogas? Sí, claro. El ejército se supone que tiene una moral bien alta. Muy alta se supone, ¿no? ¿Y adentro del batallón? Es totalmente diferente. Es que de afuera ves el ejército de una manera. Yo no voy contra el ejército, voy contra el mal funcionamiento del ejército. No es un ejército, es un negocio. Bueno.
Muy fuerte el cúmulo de irregularidades que se denuncian en este informe del Bicho Amaral. Y más fuerte la cantidad de mensajes que siguen llegando minuto a minuto, segundo a segundo, de todo el país. De todo el país. Lo que pasa es que además hay miles de soldados. ¿Cuántos sufrieron todo esto callados y ahora deben estar sintiendo, bueno, se está expresando lo que nosotros vivimos y nos empiezan a catarata, ¿no? Y obvio que hay de todo, ¿no? A mí me llegaron mensajes también que dice todas estas prácticas como la venta de leña, de los bloques y demás, que en algunos casos, claro, se quejan. ¿Por qué? Porque el batallón no recibe los dineros públicos suficientes para el mantenimiento y entonces, bueno, apelan a estas herramientas y no necesariamente están detrás los jefes llevándose la suya. Ponele que pasa en algunos lados. Acá me dice alguien que hace 20 años que no. Pero quedó claro, ¿no? Por los testimonios que escuchábamos de que muchos sí hacen la suya. Y hay un oficial, este mensaje lo quiero leer porque es un oficial que dice, no diga mi nombre, por favor, soy oficial de caballería. Nosotros tenemos privilegios que los soldados no poseen, pero tengo un grado que no puedo pelear contra eso y tengo que mirar hacia el costado. También vamos al monte para vender leña, se vende carne y muchas irregularidades más. Es un oficial que también reconoce lo que acá en tantísimos testimonios quedó en evidencia, y no solo en el batallón 15, sino por todo el país. Pero vamos a ver también en qué quedaron las situaciones de acoso sexual. Son muy graves las cosas que se denunciaron acá. Y algunos de los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, Wilker Bonet es este, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Sé que tuvimos la nota que denuncia, bueno, lo de Arrúa y todas las irregularidades. Bueno, estos también están liberados para hablar porque se fueron de baja. Ajá. En el caso de Wilker Bonet tuvo una situación muy compleja. Él entró en el batallón en 2017. En 2018 le dieron la orden de subirse a un poste de 5 o 6 metros para hacer un arreglo de electricidad. Él reclamó elementos de seguridad y le dijeron, no, dejate cosas, esos golazos, subite. Se subió, se partió esa columna, él cayó y tuvo una rotura de vértebra y aplastamiento. Lo operaron, volvió a trabajar en el batallón, pero él estaba exonerado médicamente de cumplir determinadas tareas. Sin embargo, le daban la orden de cumplir determinadas tareas. Igual, cumplílas igual, hace esto o aquello. Él decía que no estaba exonerado. Tampoco lo dejaban viajar con tiempo. Después él fue chofer del jefe. Cuando pasó esto del acoso de Cono Arrúa, lo sacaron de ese lugar. Entonces después de un tiempo dijo, me voy. Y al final pidió la baja y se fue y hoy está viviendo en Artigas. Vos sabés que hablando de Cono Arrúa, dice, todos en Florida conocemos a Cono Arrúa, una persona asquerosa y repugnante. No dudo todo lo que dicen los trabajadores, anónima, ¿no? Sí. Pero, bueno, en la denuncia decía claramente, ¿no? Como incluso le había ofrecido dinero. Sí. Tengo más mensajes de acoso sexual, pero vamos a seguir en orden. Y recuerdan a Robert Almeida, el cabo Robert Almeida también es alguien que se fue de baja, en su caso después de un arresto a rigor. Sí, se fue liberado. Él estaba haciendo un curso en Montevideo, tenía un problema familiar en el interior. Se estaba concurriendo varios días. Un día no se presentó en el curso y se fue a su pueblo a atender su problema en el interior. Se presentó en el batallón y pidió la licencia. Le dijeron, no, esto no es así, te tenías que haber seguido en el curso. 22 días de arresto a rigor. 22 días, ¿no? Es un montón. Es fuerte. Es un montón. Fuerte. Bueno, después del arresto terminó pidiendo la baja y se fue yendo también. Recordamos que ya hemos hecho informes, vos mismo, ¿no? Sí. Me acuerdo de uno sobre el robo de nafta en la Fuerza Aérea. Derivó en una investigación interna. En su momento habíamos hablado con el ministro de Defensa, Javier García. Y también derivó en ¿qué más? ¿Qué pasó con esta jugada? Donde con esta jugada, una de las cosas que hicieron cargaban nafta para particulares, para uso particular. Nafta, nos metimos en la base aérea Boisolanza, donde hicimos esas cámaras ocultas. Bueno, lo que terminaron haciendo fue dando una orden, primero en una investigación y después dando una orden de cambiar todo el esquema de suministro de combustible, que bueno, le hicieron eso un poco con ANCAP y un poco con un general que estaba encargado de hacer un nuevo diseño de Este informe ha sido en el 2021. En el 2022, el año pasado, hiciste informe sobre los blandengues, donde había irregularidades bastante similares a las que vimos en este batallón 15 de Florida. Sí, hubo una investigación. Bueno, al final no hubo sanciones, no hubo ningún tipo de descubrimiento de irregularidad, aunque pasaban un montón de cosas, algunas similares a las del batallón de Florida. Pero sí hubo cambios de mandos. El mando que estaba lo cambiaron. ¿En Blandengues? En Blandengues, el jefe era un coronel que ya no estaba, está en otro destino.
Te dicen, bueno, en realidad, unos te dicen, bueno, en realidad esos cambios estaban previstos, otros te dicen, no, los cambios de destinos no son inocuos. Puede ser como una sanción encubierta. Como un tirón de orejas. Sí, como pasa a veces con los magistrados, ¿no? Se los traslada. Y hablando, recapitulando informes pasados, me acuerdo de un militar ñoqui, no sé, vos me tenés que decir el nombre, pero... El suboficial mayor Jorge de los Santos, que durante muchos años lo que hizo... Primero entró en el Palacio, en el despacho de Gandini, por un pase en comisión que le había pedido Daniel Peña, que en aquel momento Daniel Peña era diputado del Partido Nacional, ahora es del Partido de la Gente. Le dijo a Gandini, tenés un cupo porque yo ya lo tengo agotado, porque tienen 5 cupos para pase en comisión. Entró Jorge de los Santos. Esta firma, me acuerdo que había un tema con la firma de Gandini, ¿no? El tema era que le firmó un año, o Gandini tiene dudas incluso si no le trucharon el primer papel, pero después ya no lo tuvo más en comisión. Y sin embargo, este hombre lo que hizo, durante todos los años presentaba unas calificaciones en el ejército diciendo que estaba cumpliendo con honor y qué sé yo, con espíritu de cuerpo y todo en el despacho de Gandini, con una firma de Gandini que no estaba, que era trucha. Bueno, eso había pasado a Fiscalía. El Ministerio, además, lo primero que hicieron al detectar un posible delito, una falsificación documentaria, lo presentaron en Fiscalía. El Ministerio hizo una investigación, o el Ejército, encomendado por el Ministerio, hicieron una investigación y determinaron 30 días de arresto a rigor para el suboficial mayor Jorge de los Santos y 15 días de arresto a rigor para el general Mario Moreira, que en aquel momento era coronel. ¿Y qué pasaba? Durante varios años él simulaba estar en comisión en el despacho de Gandini, pero después los últimos años, 2019, 2020, 2021, le filmaba una calificación el entonces coronel Moreira como que estaba en algunas unidades del ejército en la que no estaba. Me acuerdo. Eso, lo que hizo el Ministerio ahora es ampliar la denuncia penal que está en Fiscalía. Ah, está en Fiscalía ahora. Está en Fiscalía. Bueno, está bien, buena cosa que se investigue. Decía que recibía mensajes de acoso sexual. En este caso es una mujer uniformada también. Dice, abuso sexual, la persecución es tremenda. Si no accedes te hacen la vida imposible. Yo pasé por esa situación y estando en misión en el Congo también fue tremendo. Hay mucho que contar. Y luego amplió y escribió, me pasó que un fin de semana trabajaba y llegó un teniente que estaba en el cuartel general y me mandó llamar. Cuando entré a su oficina estaba con el pantalón bajo y su ropa interior. Salí corriendo y no sabía con quién hablar, fue desesperante. No, desesperante. Además, esos casos si denunciás... Claro, pero acá obviamente no denunció, nos lo está diciendo a nosotros no llega. Mensaje. Hablando de acoso, más allá de Cono Arrúa, se mencionaba el capitán Daniel García. Sí. ¿Tuvo alguna sanción? Bueno, él tuvo una situación en el Congo por la que sí tuvo una sanción. Él estaba en una situación en pareja con una militar de personal subalterno. Esa pareja se rompió. Después ellos viajaron al Congo y en el Congo hubo problemas entre ellos en el Congo. Y los superiores le dijeron que tenía que parar, que esa situación tenía que parar, no hizo caso, terminaron sancionándolo, lo devolvieron, le cortaron la misión, que es una sanción bastante gruesa, porque ellos están un año para levantar ahí $15.000 de repente, y lo cortaron. No lo trajeron. Lo mandaron, se tuvo que pagar el pasaje de vuelta a él, desde Congo incluso. Mirá. Esa es la sanción que le metieron. Hoy no está en el batallón. Él había vuelto del Congo, estaba en el batallón 15, ya no está en el batallón 15. Cabe aclarar también que en el 15, después de la última investigación que hubo y algunas sanciones, también hubo cambios de mandos, de algunos mandos. Pero cambios de autoridad. Va a tener que cambiar mando en todos los cuarteles del país, ¿no? A juzgar por los mensajes que están llegando. Sí. Que se investigue, ¿no? Suerte en pila, pero son prácticas que vienen de hace años también, ¿no? De hace muchos años. En algunos casos hasta están naturalizadas y te dicen, bueno, está bien lo que hacemos. ¿Entendés? Sí. Algunos lo tienen naturalizado como que está bien. Bueno, gracias, Bicho, por este informe.